Las sustancias químicas están presentes en muchos productos de nuestra vida cotidiana, en el mobiliario, en la ropa, en lo que comemos, en los productos que utilizamos para asearnos. En la mayoría de los casos son inocuas, pero otras veces tienen importantes efectos sobre nuestro organismo. El doctor Nicolás Olea lleva 30 años estudiando estas consecuencias. Profesor de radiología y de medicina física, hoy en nuestra entrevista nos explica sus resultados. Plásticos, detergentes, cosméticos, hormonas son el objeto de investigación diario de Nicolás Olea. Es director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria, ubicado en el Complejo Hospitalario Granadino, y está al frente del Departamento de Radiología y Oncología de la Universidad de Granada. Su activa aportación a los estudios sobre la influencia de factores ambientales en determinadas enfermedades como el cáncer le ha hecho merecedor del Premio Panda de Oro de la Fundación Internacional Ecologista WWF. Ha trabajado intensamente en población infantil y es firme defensor del principio de prevención ante la posibilidad de que algunos compuestos dañen nuestra salud. Nicolás, usted y su equipo de investigación llevan prácticamente 30 años trabajando en agentes tóxicos que están en lo que nos rodea y que de alguna forma están afectando a nuestra salud. Empecemos por lo que comemos. Si somos lo que comemos, ¿qué estamos comiendo y cómo nos está afectando a nuestra salud? Bien, pues en esos 30 años empezamos estudiando pesticidas, ¿sabes? Es un tema más que popular. La gente ha estado siempre muy preocupada con el residuo de productos químicos en la producción agrícola, puesto que estaba denunciado desde más de 50 años. Quizás la referencia más antigua es la presencia de DDT y de otros pesticidas clásicos organoclorados, que siempre pues, se habían tenido un cierto respeto por su presencia en tomates, cebollas, pimientos, los productos agrícolas. Nosotros empezamos interesándonos en esto hace 20 años, sobre todo por su relación con enfermedades graves y de largo tiempo de incubación, como era cáncer. Nuestro interés era cáncer de mama y dieta. Había una hipótesis entonces circulando en Estados Unidos que el residuo de pesticidas organoclorados pudiera estar relacionado con cáncer de mama. Y así empezamos. Hicimos un estudio de cáncer de mama en Granada y Almería, seleccionamos 300 pacientes recién diagnosticadas en los hospitales públicos y 500 controles apareados, que son mujeres sin cáncer de mama de la misma edad y, si es posible, de la misma zona geográfica. Y a partir de ahí empezamos a estudiar qué compuestos químicos se acumulaban o se podían encontrar en la mama, en el tejido mamario. Y lo que fue una sorpresa fue que ninguno de esos residuos se relacionaba con enfermedad, con el riesgo de cáncer de mama, pero el efecto combinado de todos ellos sí que identificaba a las mujeres que tenían cáncer de mama. Y a partir de entonces empezamos a pensar que las cosas quizás fueran más complejas de lo que habíamos planteado, que la exposición a las personas corrientes, no profesionalmente expuestas, es a múltiples compuestos químicos en concentraciones bajas, y que el efecto combinado de todos ellos, que ahora se llama el efecto cóctel, el efecto combinado, el que pudiera ser causa de enfermedad. Nicolás, el problema no es solo lo que comemos, sino dónde metemos lo que comemos también. Claro, eso es muy interesante porque también aprendimos en estos 20 años que no solamente hay un residuo que está muy bajo control, puesto que la autoridad sanitaria está muy preocupada del control de pesticidas en los alimentos y está declarado, investigado, sino que el procesamiento del alimento, ya sea el procesamiento industrial o el procesamiento comercial o el procesamiento en la propia casa, contribuye a la contaminación del alimento con nuevos residuos. Ya no se trata de pesticidas, pero sí de participantes monómeros de plásticos o de utensilios que se utilizan para procesar la comida. Y eso es quizá ahora el motivo de atención del grupo más mayoritario. Recuerda que, por ejemplo, de pesticidas pasamos a plásticos, de plásticos a conservantes y ahora estamos en cosmética y otras cosas. En el día a día, ¿qué cosas, qué envases pueden generar peligro para nuestra salud? Pues vamos a ver. En principio, las recomendaciones que está dando el gobierno canadiense, el gobierno americano y el gobierno europeo han sido muy concretas para grupos de población muy específicos. Por ejemplo, no sé quién sabe, si muchos de los telespectadores lo sabrán, pero el 30 de junio del 2011 se prohibieron el uso, comercialización y fabricación en la Unión Europea de biberones de plástico hechos de policarbonato.
que eran los que habíamos utilizado durante los 30 años antes. Mis niños están alimentados con biberones de plástico. Pues en un solo día se prohibió aplicando lo que ellos llaman el principio de cautela. No sabemos que esto sea malo, pero no es conveniente que los niños estén bebiendo en unos biberones de policarbonato, eran los que estaban en el mercado hasta esa fecha, que son hormonalmente activos. Es decir, te voy a explicar, la molécula con la que está hecho ese policarbonato es estrogénica. Una vez dentro del organismo, imita los estrógenos. No hay por el momento ninguna evidencia clara ni directa de que esos niños estén afectados, pero aplicando el principio de cautela se pretende que eso no ocurra, que no vayamos a tener la triste noticia de que dentro de unos años eso está ocurriendo, algunos niños tienen algún problema. Bien, entonces estaba limitado al policarbonato en los biberones para niños menores de 3 años, es decir, un sector de población limitado, e inmediatamente diferentes sociedades, sobre todo, por ejemplo, la francesa, han pedido que esas limitaciones se extiendan a otros rangos de edad y a otras poblaciones. Muy bien. Hemos hablado sobre la alimentación, si le parece hablamos sobre la higiene personal y los cosméticos, pero nos vamos a ir a otro sitio para eso. ¿Le parece? Perfecto. Vámonos. Nicolás, ya estamos en el aseo, en el cuarto de baño. ¿Cuáles son los riesgos concretos que nos encontramos en cosmética, en nuestra higiene personal? Sí, la lista de compuestos químicos que estaban en plásticos se amplió con cosméticos, puesto que tienen una base común. El caso de los eftalatos, los parabenes, las benzofenonas, nombres que hay que empezar a aprenderse, puesto que los consumidores tendrán que identificarlos en los envases, sobre todo cuando algunos de ellos ya nos anuncian que tienen 0 residuos de parabenes y de benzofenonas. Y son compuestos químicos que se han descubierto que una vez dentro del organismo pueden modular el efecto de las hormonas, fundamentalmente de los estrógenos, mimetizando a los estrógenos, imitándolos, a la hormona femenina, o antagonizando, oponiéndose al efecto de los andrógenos. Lo llamamos como antiandrógenos. ¿En qué productos se pueden encontrar este tipo de sustancias? Talatos, benzofenonas, fundamentalmente en gel de baño, en champú, son utilizados como preservativos del propio producto, para que no se estropee, para que no caduque. En las cremas solares están toda la historia de los filtros ultravioleta. A nosotros nos interesan los canfenos y los iscinamatos, además de las benzofenonas. Muchos de ellos son antiandrogénicos y están utilizados en cremas solares. En el caso de los eftalatos, en perfumes, porque participan en el que el perfume se mantenga más tiempo. El efecto y el olor, la esencia mantenga más tiempo en el cuerpo. Ustedes han hecho estudios sobre la persistencia de estos agentes tóxicos en el organismo, en infancia, en placentas. ¿De qué manera se quedan ahí en el organismo, en las grasas, en el cuerpo? ¿Y qué enfermedades pueden provocar? Pues es muy interesante la pregunta, porque realmente hay dos grupos. Los organoclorados, organofosforados, los organobromados, organofluorados, es decir, que son claramente persistentes, se acumulan en el tejido adiposo. Y ahí empezamos, ¿no?, nuestra historia del DDT. Pero para estos compuestos se le ha acuñado el nombre de pseudopersistentes, porque si bien no se acumulan en el tejido graso, en nuestro interior, como las dosis son diarias, porque se repiten día tras día los mismos esquemas de limpieza y de aseo personal, al final son persistentes porque siempre están en sangre o siempre están en orina. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiarlos fundamentalmente en placentas. Tenemos un estudio de carácter nacional que se llama Infancia y Medio Ambiente. Es una red de 3.500 niños y sus madres, nacidos en Granada, Valencia, Asturias, el País Vasco y Sabadell. Y en esas placentas que nosotros custodiamos aquí en Granada, analizamos el residuo de estos compuestos. Y todos ellos, sin ser bioacumulables, sí son persistentes o sí están presentes en las placentas, dado el uso tan importante y tan frecuente. ¿Y hay alguna vinculación con alguna enfermedad en particular? Nosotros nos interesan fundamentalmente enfermedades hormonales. Y como te he comentado antes, empezamos con cáncer de mama y los vinculamos a cáncer de mama. A continuación hicimos un estudio de calidad seminal, primero en Almería y ahora recientemente en Murcia, repetido 10 años después, y lo hemos vinculado a la caída de la calidad seminal de los jóvenes del sureste español. Y también lo relacionamos con problemas de tiroides y muy recientemente con diabetes.
En realidad se trata de hormonas y afectan a los sistemas hormonales. Una cuestión, la industria, los controles sanitarios que se aplican tanto en alimentación como en cosmética, higiene, ¿son fiables los controles que determina la administración? ¿Podemos fiarnos? Probablemente sí, probablemente sí. Es decir, no estamos en los años 50 ni estamos en el tercer mundo. Estamos en un mundo desarrollado donde los controles y la administración se preocupan por estos temas. Lo que tiene todavía que darse una vuelta de tornillo en la apreciación del riesgo es que los riesgos para cada uno de estos compuestos se hacen de forma individual. La investigación de si es bueno o malo o cuánto de esa cantidad es bueno o malo se sigue haciendo, a pesar de ser el 2013, de forma individual para cada uno de esos compuestos. La gran propuesta que tenemos sobre la mesa para discutir en Europa es que si nosotros somos un reservorio, nosotros somos un sumidero de cientos de compuestos por diferentes vías, se tendría que hacer la evaluación del efecto combinado en lugar del efecto individual, puesto que hay diferentes compuestos con actividades probablemente muy parecidas dentro de nuestro organismo. Y eso no se ha conseguido todavía. Se conseguirá puesto que cada vez hay más sensibilidad por parte de la Administración. Nicolás, y una última cuestión, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día los ciudadanos para minimizar todos esos efectos? Bien, creo que las acciones a nivel individual son muy limitadas, sobre todo porque hay que hacer una carrera de biólogo, otra de toxicólogo, otra de médico y otra de químico orgánico para entenderlo todo. Es muy difícil. La primera es la presión social, política, para que se lleven a rajatabla las normas y las reglas que están impuestas en Europa o que se han aceptado. Perfecto. La presión política para que no se ceda ni el milímetro. Y lo segundo es, hay alternativas. Por supuesto que hay alternativas. En el caso del residuo de pesticidas, lo llevan clamando durante años los agricultores. Hay otra forma de agricultura que se llama ecológica, que tiene sus defensores y que significa menor residuo y menor uso de pesticidas. Hay posibilidad de eliminar cosméticos, de buscar cosméticos como estos que se llaman 0% y que declaran sin que la administración se lo haya obligado que tienen 0% de determinados residuos. Es decir, que hay alternativas y se están viendo en el mercado. Muy bien, es la elección. Pues muchísimas gracias, seguiremos sus consejos. Gracias a vosotros.